Hola, hola, hola. Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, buen día. No día de economista. Bien, listo. Niños, vamos a tomar la lista. Pongan atención. Alvarado, Presente. Álvarez, Presente. Andrade, Presente. Arenas, Presente economista. Arriaga, Presente. Ballesteros, Borges, Presente, Borges. Bonet, Presente. Constante, Córdoba, Presente, ingeniero, buenos días. Encalada, buenos días. Encalada, Estrada, Presente. Ingeniero. Buenos días, Encalada. Hernández, Hernández presente, ingeniero. Hidalgo, Guamán, Presente, ingeniero. Guamán. Jurado, Le escribió en el chat, ingeniero. y ahorita me escribo ya. La Mota, Presente, ingeniero. Buenos días. León, Presente, ingeniero. León Jorge, Presente, ingeniero. Elena, Buenos días, economista. Yanga, López, Magallanes, Presente, ingeniero. Martínez, Presente economista. Matamoros, Mendoza, Presente, economista. Muñoz, Presente, economista, Muñoz. Ochoa, Presente, economista. Ortega, Presente, economista. Ortiz, Presente, economista, buenos días. Carrales, Quiñones, Presente, economista. Rivas, Presente, disculpe, es que estoy con el nombre de mi hermana, ya cambio el nombre del usuario. Rodríguez, Presente. Rubira, Santos, Presente, Santos. Vanegas, Presente, Vanegas. Velázquez, Presente, ingeniero. Yela, Zurita. Presente, economista. ¿Quién llegó tarde para poner la lista? ¿Quién llegó tarde, por favor? ¿Nadie? Envíen al WhatsApp, por favor, las diapositivas para ver quién expone. Veamos quién enviaron. Kinder Joy, huevito con crema con...
Bien, grupo 5, grupo 1. Álvarez, Mendoza, Quiñones, Rivas, Vanegas. L. Buenos días, ingeniero y compañeros. Voy a hablar del artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Al establecer en la Constitución Política en el artículo 229 y la LOSEC en el artículo 23 la irrenunciabilidad de los derechos de parte del empleado público, la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Legislativo ha establecido también limitaciones al menos de los derechos que legalmente adquirieron los empleados públicos al desempeñar la prestación de un servicio público. Entre los derechos a destacar de los cuales goza un empleado público anotamos lo siguiente. Siguiente diapositiva. El punto 3, que es gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la ley, las prestaciones legales a las cuales es beneficiario el funcionario público son aquellas que establece la Ley Orgánica de Seguridad Social, como por ejemplo la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Servicio de Salud, Montepío y jubilación, etc. El punto 4 es ser restituido a su puesto luego de haber cumplido el servicio militar. Esta facultad de reingresar al puesto en procedente hasta los 30 días después de haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas. Y el punto 5, que es recibir una indemnización por la supresión de puesto o partida o por retiro voluntario de conformidad con el monto que establezca la LOSEC. Siguiente diapositiva. El punto 10 es recibir un trato preferente para reingresar en las mismas condiciones de empleo a la institución pública a la que hubiera renunciado para emigrar al exterior en búsqueda de trabajo. El punto 11, el empleado público dispone del derecho de que el desarrollo o desempeño de sus labores deben realizarse en un entorno adecuado y propicio, que garantice la salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar de este servidor público. Punto 12, el reingreso de las funciones después de haber sufrido un accidente en trabajo o enfermedad, contemplando el periodo de recuperación necesaria según prescripción médica debidamente certificada. Siguiente diapositiva. A continuación, mi compañero va a seguir con la exposición. Como nos indica la ley, nos dice que la Ley Orgánica del Servicio Público en sus artículos 81 y 82 y demás pertinentes establece la carrera del servicio público para el empleado que se haya ingresado al servicio mediante nombramiento definitivo. La carrera que promueve el ingreso y promoción de los empleados dentro del sector público para que se desarrollen profesionalmente dentro de una secuencia de puestos en que puedan ser ejercidos durante su trayectoria laboral basándose en el sistema de mérito. Una disposición a tener en cuenta es lo constante en el artículo 89 de la LOSEP, conforme lo cual el empleado público goza del derecho preferente para ocupar cargos vacantes de naturaleza similar cuando hubiese sido cesado de sus funciones por supresión de su puesto de trabajo. Ya.
Por su parte, el artículo 221 del numeral 2 de la Constitución incorpora entre las funciones del Tribunal Contencioso Electoral la de sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales. Por su parte, la Ley Orgánica Electoral y de Organización Política de la República del Ecuador, del Código de Democracia, la LEOP, en su artículo 70, numeral 5, incluye entre sus funciones del Tribunal Contencioso Electoral la de sancionar el incumplimiento de las normas sobre financiamiento de propaganda, gasto electoral y en general las vulneraciones de normas electorales. La Constitución nos dice en el artículo 219, numeral 3, y en concordancia con el artículo 25, numeral 6 de la LEOPEP, atribuye al Consejo Nacional Electoral la facultad para controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver en sede administrativa sobre las cuentas que presentan las organizaciones políticas y los responsables económicos y remitir las expedientes de la justicia electoral si fuese el caso. Gracias. A continuación, compañero. Siguiente diapositiva, esa. Ya los recursos administrativos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. En el numeral número 1 tenemos lo que es el contenido de los 5 libros, un preliminar y los 4 que comprenden, que nos dice que las personas y las administraciones públicas, los procedimientos administrativos común para todas entidades públicas, los procedimientos especiales para el ejercicio de la potestad sancionada, la responsabilidad extracurricular del Estado, la impugnación de los precedentes, la ejecución coactiva, también que establece los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, coordinación, participación, planificación y muchas más. También tenemos, siguiente diapositiva. Aquí es a la 3. Lo que es en el artículo 2 señala que el COA regula el ejercicio, la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, señalados en el artículo 225 de la Constitución. En el artículo 42 señala el ámbito de aplicación, los procedimientos administrativos, ejecución coactiva a los órganos y entidades del sector público, incluyendo los del GATS. Y exceptuando las empresas públicas que tienen normas especiales, abarca todo el sector público, tanto como los gobiernos autónomos descentralizados. Función ejecutiva en la administración pública central, el presidente, vicepresidente, ministerios, organismos adscritos y los ministerios. Y para la administración pública institucional, además de lo que son las aduanas, la Procuraduría y el Banco Central. Gracias. A continuación, mi compañero. En el artículo 3, en las disposiciones derogatorias primera y novena se deroga todas las disposiciones, no ingeniero, la misma diapositiva. Se deroga todas las disposiciones relativas a procedimientos y las que se opongan, así se deja sin efecto leyes, reglamentos o resoluciones a través de las cuales se aplicaban otros procedimientos en los organismos públicos y todas las normas que contradigan sus disposiciones. De esta forma se deroga la ley de modernización. Deroga varias normas del Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización, COTAC, Código Orgánico Monetario y Financiero, CONF, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células, Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley Orgánica de Comunicación. Las normas artículo 4, las normas sobre procedimientos administrativos tienen que aplicarse desde su vigencia. Por otro lado, el COAT da 2 años de plazo para las autoridades que expidan normas de aplicación del COAT. En el ámbito de cada entidad, referente a su estructura de gestión de procesos internos, cumpliendo con el mandato de identificar, modificar y fusionar las entidades u órganos administrativos cuyas competencias se superpongan, dupliquen o puedan ser ejercidas de mejor manera con arreglo de los principios
de eficacia, eficiencia, efectividad y economía, establecido en la disposición transitoria cuarta, numeral 3, siendo deber de las autoridades públicas tomar múltiples medidas internas de aplicación del COAP, conforme lo señala las disposiciones transitorias. A continuación, mi compañero. En cuanto a los recursos, nos dice que se elimina el de reposición y que la apelación se debe formular ante la máxima autoridad del órgano del que nace el acto impugnado, en un término de 10 días de notificado del acto. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra la resolución bajo causales taxativamente señaladas. Sobre los derechos de las personas, el COA establece en su artículo 31 el derecho que tienen los ciudadanos a la buena administración pública, aplicando los principios, derechos y garantías previstos en la Constitución, convenios internacionales y normativa vigente. En el artículo 89 del COA encontramos, nos habla sobre las actuaciones administrativas, en las cuales se distinguen 5, las cuales son el acto administrativo, el acto de simple administración, el contrato administrativo, el hecho administrativo y el acto normativo de carácter administrativo. En el artículo 90-95 nos habla sobre el gobierno electrónico, donde dice que se considera a la sede electrónica como la dirección electrónica única, uso de la firma electrónica, gestión de los archivos a través de soporte digital. En los artículos 90, 91, 92 y 93 se orienta a que la administración pública gestione información relacionada con los servicios públicos, sus trámites y procedimientos administrativos a través de las plataformas digitales. En el artículo 31 se nos enuncia el derecho a la buena administración pública, el derecho al debido procedimiento administrativo, y en el artículo 33 nos señala el deber de abstenerse de conductas abusivas del derecho. En el artículo, el Estado posee personalidad jurídica única en sus relaciones internacionales, pero también se le reconoce personalidad jurídica en sus actos, contratos y demás relaciones sujetas al derecho interno. Dice que a la administración pública central, las empresas públicas y otras creadas por la Constitución y la ley. Esta se precisa la representación administrativa y judicial. Se establece regulaciones de los cuerpos colegiados y se regula el ejercicio de las competencias en la delegación dentro de la administración. Gracias. Muy bien, vamos al siguiente grupo. Encalada, Estrada, Jurado, Martínez, Ortiz y Ortega. Buenas tardes, buenos días, compañeros ingenieros. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la compañía de responsabilidad limitada. Se dice que se creó en Alemania en el año de 1892. Llegó al continente este tipo de nombre, pues no, en el año de 1919, y Ecuador lo viene a incorporar desde el año de 1964 hasta la actualidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como definición de la compañía limitada nos dice que se construyen entre 2 y hasta 15 personas. Se tiene responsabilidad limitada por las obligaciones sociales y es siempre de carácter mercantil, pero los socios... ¿Perdón? Espérese un ratito, este tema no le tocaba hoy día. Es de la clase 9. Claro, pero estamos hablando, salud ocupacional otra vez puso, eso ya vimos.
No, esa diapositiva sí está de más, es la otra. Igualmente lo que es el LOA y el COA está al final de la diapositiva. Pero aquí está hablando de compañía limitada y eso toca ya en la siguiente clase, en la 11. Claro. Eso es la clase 11. Claro, todo esto es clase 11. Hoy ya tenemos que ver las LOAS, la diferencia entre LOAS y los CEP. Ahí recién. A ver, déle partida de ahí. Lo del LOCEP. Ingeniero, desde el LOCEP. Ahí. Buenos días, yo les voy a hablar acerca de lo que es LOCEP. ¿Qué es LOCEP? Es la ley orgánica del servicio público. Se conoce como la Ley Orgánica del Servicio Público, conocida como LOCEP, es una ley que regula de cómo funciona la administración del talento en el sector público en el Ecuador y se aplica en sí en las instituciones del sector público, incluyendo las funciones del Estado, los niveles de gobierno y todas las empresas públicas y todo sobre la banca pública. Siguiente diapositiva, por favor. Algo de la historia de la creación de la ley es cuando el presidente de la República propuso una reforma a la ley del servicio civil, carrera administrativa bajo la figura de la ley orgánica, que la publicó el 2 de junio del 2009, y este proyecto de ley fue aprobado como una ley totalmente nueva en la Asamblea del Ecuador el 11 de agosto del 2010. Siguiente diapositiva. En el título 1 del servicio público nos habla sobre los principios, el ámbito y las disposiciones fundamentales. El artículo 1 nos habla sobre los principios y el artículo 2 sobre el objetivo. Como principio, esta ley sustenta varios principios que son como calidad, competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, entre otros, se promuevan la interculturalidad, igualdad y no discriminación. Como el objetivo es que desde el servicio público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender el desarrollo profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr en sí el mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad y la productividad del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. En el artículo 3 nos habla sobre el ámbito, que es las disposiciones de la presente ley son de aplicación obligatoria en materia de recursos humanos y remuneración. Y el artículo 4 nos indica sobre las servidoras y servidores públicos, que todas las personas que en cualquier forma o cualquier título que trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función, dignidad dentro del sector público. En el artículo 5 nos habla sobre el ingreso al servicio público, cuáles son los requisitos para el ingreso, que son ser mayor de 18 años, no encontrarse en interdicción civil, no ser deudor, que sigan el proceso de concurso de acreedores, no estar comprendido en algunas causales de provisión para ejercer los cargos públicos, presentar varias declaraciones juramentadas y cumplir con los requerimientos de preparación académica y demás competencias exigibles. Siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente capítulo nos habla sobre el nepotismo, inhabilidades, prohibiciones. En el artículo 6 nos dice sobre el nepotismo, que en sí es que se prohíbe a toda autoridad nominadora designar, nombrar, posesionar o contratar en la misma entidad, organismo o persona jurídica a sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, o cónyuges o uniones de hecho. El siguiente nos habla sobre las responsabilidades y sanciones por el nepotismo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que hubiera lugar, carecerán de validez jurídica
no causarán egreso económico alguna y serán considerados nulos los nombramientos o contratos incursos en los casos señalados. La prohibición de la inscripción se refiere a que no se inscribirán los nombramientos de administradores de fondos, ordenadores de gastos, ni de funcionarios que presenten estados financieros a la Contraloría General del Estado. El artículo 9 nos habla sobre la inhabilidad especial por mora, que no se registrarán nombramientos expedidos o contratos celebrados a favor de personas que se encuentren en mora con el gobierno nacional, Servicio de Rentas Internas, Banco Central del Ecuador o instituciones financieras. El artículo 11 nos habla sobre la remoción de la ley y los servidores impedidos de serlo, que es el Controlador General del Estado o el Ministro de Relaciones Laborales por iniciativa propia o pedido de la ciudadanía solicitarán un escrito en forma motivada sobre acerca de la remoción inmediata de la servidor o servidora público que estuviere impedido hacerlo, previo a un sumario administrativo. El artículo 12 nos habla sobre la prohibición del pluriempleo, que es que ninguna persona desempeñará al mismo tiempo más de un puesto o cargo público. El artículo 13 nos habla sobre la pérdida de puestos, que es quien desempeñara 2 o más puestos cuya simultaneidad prohibiera la ley, esta será removida de aquellos. Y el artículo 14 nos habla sobre las condiciones para el reingreso al sector público, que quien hubiera sido indemnizado por el efecto de la supresión de puestos podrá reingresar al sector público solamente si devuelve el monto de la indemnización sea recibida menos el valor resultante de la última remuneración que percibió. El siguiente diapositiva, por favor. Bien, antes de seguir, quiero solo destacarle esta diapositiva está muy interesante, del nepotismo. ¿Qué considera nepotismo? ¿Mandé? ¿Qué considera usted como nepotismo? Yo considero que nepotismo en sí es como que es una persona autoritaria que está mal algunas cosas que hacen. Entonces... No, esto es ser déspota, eso es otra cosa. Nepotismo tiene otro concepto, otra explicación. Es cuando uno contrata a sus familiares, algo así. Sí, en orden hasta tercer grado de consanguinidad, por ejemplo, en un mismo trabajo. A un hijo, una hija, a una hermana, los contrata dentro de la planta de trabajadores que tú tienes. Si es una empresa privada, pues bueno, hay empresas familiares que así lo hacen, pero en empresa pública no se puede. Entonces te nombran, por ejemplo, gerente de un hospital y contratas de doctor o de médicos o de trabajadores, contratas con familiares o a familiares. Entonces eso es nepotismo. Eso es lo que está prohibido en el sector público, porque no es porque se puede dar, es porque ya se dio. En el sector público se ha dado mucho que contratan una autoridad o ganan una elección de una autoridad. Ahorita mismo hay un caso bueno, Ayunda se lo acusa de otra cosa. El hijo no está trabajando, sino que tuvo cierto poder. Todavía no se prueba eso. Pero bueno, algo así, ¿no? Cuando uno contrata o tiene dentro del mismo sitio, empresa pública, o en este caso puede ser alcaldía, puede ser prefectura, puede ser el ministerio, contrata a un familiar. Eso está prohibido, eso es nepotismo. Salvo el caso que ya el familiar haya trabajado. Por ejemplo, yo no tengo hermanos, pero tuviera mis hermanos aquí o primos, y yo después me nombran decano. Y eso no puede ser, eso no hay ningún problema porque te nombraron luego de que ya están trabajando, tienen años trabajando los familiares. ¿Cuándo es nepotismo? Cuando te nombran alcalde, cuando te nombran ministro, y ahí recién ingresan a trabajar tus familiares. Eso es nepotismo. ¿Estamos? Y eso es lo que está prohibido en el sector público. Ahora, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué es lo que hace la gente del sector público? O sea, está trabajando, por ejemplo, en el Ministerio A y el Ministerio B y se pone de acuerdo. Yo meto tus familiares y tú metes los míos. Eso es que se sabe hacer en el sector público. Es lamentable, pero así será. Pero para eso ya tienen que ponerse de acuerdo los dos ministros. O dos alcaldes. Yo soy alcalde del Cantón A en Guayas, no van a dar nombres,
y tú eres alcalde del cantón A en Manabí. Entonces tú le das trabajo a mis familiares, yo le doy trabajo a los tuyos. O sea, eso en la práctica se puede dar para evitar esta ley de contra el nepotismo. Porque si tú eres alcalde o si tú eres prefecto o si tú eres ministro, no puedes llevar a trabajar a tus familiares. O no puedes contratar con empresas de tus familiares. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con nepotismo? Bien, es una palabra que sí tiene que haberla escuchado. Se habla mucho en política, pero supuse que no la tenían muy clara y es verdad. A veces no se la tiene clara, pero sí se escucha mucho hablar de nepotismo, más que nada en el sector público, porque en la parte privada es como que es aceptable o aceptado que si es la empresa, si es mi empresa, puedan estar mis familiares trabajando. De hecho, hay empresas familiares en la parte privada y es totalmente normal que el gerente sea el hijo y el sugerente la hija o la presidenta es la hija. O sea, toda la familia en los puestos gerenciales es casi absolutamente normal en la parte privada, pero en la parte pública no. Artículo 7, responsabilidad y sanciones por nepotismo. Precisamente para evitar el nepotismo se hace las sanciones y las responsabilidades, entre ellas la destitución del puesto, porque está prohibido que metan a familiares a trabajar en el sector público en el área en su área. Es distinto que si por ejemplo usted es presidenta del IES, pero su hermana está a trabajar en el Banco Central, entonces no hay problema, porque es otra empresa del Estado y usted está en su propia empresa y no la ha metido en su propio sector, ¿no? Entonces, ahí no hay problema, pero si usted la ingresa dentro de su propio sector, ahí sí es nepotismo y es sancionado. Ingeniero, disculpe la interrupción, pero según lo que usted indica, entonces esto aplica, pero solo para familiares de primer grado. No, hasta tercer grado consanguinidad. O sea, también aplica para hermanos, primos, para la esposa. Todo eso aplica. Gracias. Es que se supone... Esto es solamente en el sector público, ¿no? Sí, solo, por eso les digo, solo en el sector público. Es que hay que dejar claro eso. Porque sí hay empresas familiares en el sector privado. Y empresas que obviamente está el papá, la mamá, la hija, o sea, ahí no hay problema porque se asume que como es privada, el capital es de ellos son los responsables de sí mismos de poner a la familia o contratar gente de afuera. Pero en el sector público lo que se castiga es que llega el servidor público y contrata a familiares por ese mismo lazo de familiaridad, los contrata, no por méritos, no porque tengan títulos, los contratan porque son su familia. Y eso se presta también a que si están los familiares, se presta a posibilidad de que haya algún grado de corrupción. Por eso es que se quita la posibilidad en el sector público de que tengan familiares en el mismo sector. Eso se hace precisamente para evitar eso ahí, para evitar la corrupción. Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Y en caso de que la persona sí tenga el título y haya pasado un proceso de selección, de igual manera no es correcto? Claro, si ha pasado el proceso de selección, pero el problema es que cuando pasa el proceso de selección, justamente cuando eres ya el alcalde, cuando eres ya el prefecto. O sea, ahí se tiene que investigar si es que incidió, de pronto la calificación te fue mejor porque eres el sobrino del alcalde, o te fue mejor porque eres el hijo, o te fue mejor porque eres el hermano. ¿Sí me explico? Entonces, por eso se evita, inclusive a nosotros los servidores públicos, nosotros como docentes, nos piden que tengamos un certificado de nepotismo, una declaración de que no tenemos ningún familiar aquí. O sea, sí hay familiares en la universidad, por supuesto, pero ya han entrado los dos y por concurso y ninguno de los dos han sido jefes. ¿Sí me explico? O sea, si tú ganas por concurso, pero tu familiar no es jefe, no hay problema. Los dos ganaron concurso, los dos entraron e ingresaron bien. Y después uno de los dos fue nombrado decano, uno de los dos fue nombrado rector, uno de los dos fue nombrado alguna autoridad. Pero ya estaban adentro. No es que porque llegó a ser autoridad, los ingresó a todos los familiares. ¿Sí me estoy explicando ahí? La condición es que hay nepotismo en el momento en que entran
por algún favoritismo por ser familiares. Lo que trata de evitar es que vienen y te eligen a ti, gerente de CNT, y entonces empiezas a ingresar por ese nombramiento, que tiene que haber concurso, todo eso, empiezas a ingresar a tu novia, empiezas a ingresar a tu hermana, a tu sobrino, empiezas a ingresar a tu primo, o sea, a familiares, que de otra manera no podrían ingresar. ¿Ok? Entonces, lo que se evita o se trata de evitar es que haya ese favoritismo por ser familiar de la persona que ha sido elegida para ser autoridad. Claro que en la práctica se puede prestar, como les digo, yo he conocido casos de que si se ponen de acuerdo los jefes o los gerentes de cada empresa y pueden decir, sabes que yo te cojo a 2 familiares, te coges tú a mis 2 familiares. Y ahí no hay nepotismo porque ni siquiera coinciden los apellidos. ¿Ya? Pero bueno, echar la ley, echar la trampa, eso son trampas que se le escapa a la ley. Pero en todo caso, normalmente está prohibido que en el sector público se den este tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Economista, usted dice que no se permite el nepotismo en el sector público. Ajá. ¿Hay alguna organización que se encargue de controlar eso? No, realmente cada institución tiene que controlar. Por ejemplo, aquí, Talento Humano, me imagino que si eso se refiere, Talento Humano nos pide cada año, que es una disposición de todo el sector público, hagamos una declaración de nepotismo, de que no estamos o no hemos ingresado por... O sea, cada vez que hay un nuevo contrato, se te pide que declares eso. ¿Sí me explico? Entonces, tú entras a trabajar, por ejemplo, a registro civil, que es público. Tú tienes que, o al público también, pero hay otro registro civil que es público, pero es el municipio. Ya entras a trabajar y tienes que firmar esa declaración como requisito de que tú no eres familiar de Cita Viteri, por ejemplo. Porque entonces no lo eres, entonces no hay problema. Entraste por concurso o entraste porque te eligieron, pero no entraste por ser familiar. Eso es lo que busca esta parte de la ley contra el nepotismo. Evitar que entren familiares de las autoridades. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero, una pregunta. O sea, eso es dependiendo a cargos, pero también se podría llamar nepotismo, digamos, una influencia de un contrato Claro, de un familiar. Por supuesto, pero ahí ya no se llama nepotismo, ya es acto de corrupción, lo que en algún momento se le achacó a Carolina Morales, que pague cáncer, con los familiares que tenían contrato de empresas. O también ahora en el IES con los contratos de Salcedo y familiares y todo. O sea, claro, ahí no se llama nepotismo, ya directamente es corrupción cuando un familiar tuyo crea una empresa y tú contratas con la empresa. La empresa, tú no trabaja para ti, tu familiar. Trabaja para la empresa XYZ. Sin embargo, esa empresa XYZ, porque es familiar mío, yo le aprobé el contrato y le hago pagar el contrato. Ahí, más que nepotismo, eso es corrupción ya directamente. Porque inclusive no pasó un concurso. O lo que se acostumbra, echar la trampa, que se presentan 3 empresas, 2 empresas fantasmas o 2 empresas que saben que no va a ganar y ganan la empresa de tu familiar. ¿Sí me explico? Entonces, en la parte pública hay algunos controles, pero la corrupción es muy difícil de erradicar. Tú necesitas gente que realmente no sea corrupta. ¿Ya? Y eso es muy poco porque mucha gente se deja tentar por la corrupción. Es muy difícil de erradicar. Sí, tiene que haber formas, claro, pero como le digo, se supone que para erradicar la corrupción, para que no te asignen los contratos a dedo, se pide que tengan por lo menos 3 empresas, 3 propuestas. ¿Ya? Y eso al principio funcionaba. Pero ¿qué es cómo buscan la trampa? Bueno, ¿quiere 3 empresas? Bueno, yo te presento 4 o 5 empresas. Pero realmente la mía es la que va a ganar porque yo soy familiar, o yo tengo el amarre, o yo tengo el contrato, o yo le di la coima. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que es muy difícil, muy complicado. Y es muy difícil de hilar fino. O sea, cualquier cosa le puedes decir corrupción y no siempre es corrupción. A veces pasa por un concurso, pasaron por 4 o 5 empresas, ganó la empresa X y chévere, ganó buena ley. Pero resulta que igual digo corrupción porque esa empresa se demoró, o esa empresa entró al último, o esa empresa dentro de los accionistas, que son 10 accionistas o 100 accionistas, hay un familiar
del prefecto o del alcalde. O no es familiar, sino, bueno, es primo, o es primo, es hermano de la esposa, que ahí no es familiar tuyo. Inclusive el hermano de tu esposa sí la podrías ingresar a trabajar porque no es consanguinidad. Dice grado de cosa, ahí no es nepotismo tampoco. ¿Sí me explico? O sea, siempre hay formas y la ley tendría que ser demasiado amplia para evitar realmente que exista el nepotismo. Pero por lo menos está dado hasta el tercer grado de consanguinidad. O sea, por lo menos está prohibido que en tu institución pública entre a trabajar tu hermano, tu hermana, tu primo, entre a trabajar tu esposa, tu hijo, tu hija. ¿Sí me explico? Por lo menos eso está prohibido. Ya si entra tu cuñado, por ejemplo, ahí no hay grado de consanguinidad, entonces ahí no hay problema. ¿Sí me explico? Por eso siempre se busca, y eso se ve en las instituciones públicas, se busca la forma de evadir la ley. Es que en la parte pública, por eso no es lo mismo que un administrador administre una empresa privada a que administre una empresa pública. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque en la empresa privada uno puede hacer lo que uno quiera o lo que los accionistas deseen. Puede hacer lo que no está prohibido por la ley. En cambio, en la parte pública solo puedes hacer lo que dice la ley. Si la ley no lo dice, no lo puedes hacer. ¿Sí me explico? Entonces es distinto trabajar en una empresa pública, es distinto administrar una empresa pública. Bien. Bueno, rapidito, provisiones especiales hay provisiones que tenemos para ejercer cargos públicos. De hecho, cada contrato nos pide que nosotros presentemos una declaración de que no tenemos impedimento, no tenemos cargo público. De hecho, tú traes con tu cédula, hay una página web donde tú sacas un certificado de que no tienes impedimento de trabajar. ¿Por qué puedes tener impedimento? Porque, bueno, tuviste una descalificación, tuviste un juicio de corrupción, tuviste algún problema con el Estado, has hecho una demanda, entonces estás prohibido o impedido de trabajar en el sector público. Entonces, ese certificado te dice que sí, puedes ingresar o puedes trabajar en el sector público porque no tienes impedimento legal. ¿Ok? Provisión de empleo, eso es básico, y eso es porque antes había, y eso fue antes del gobierno de Correa, en el gobierno de Correa lo cambiaron, en que se prohíba que tengas varios empleos. Habían trabajadores que tenían 2, 3 empleos en el sector público. Ahora está prohibido tener. Si el horario, peor si el horario no te da. El problema es cuando no te daba el horario y sin embargo trabajabas en el municipio y después trabajabas también en la empresa de agua pública, agua municipal. Tenías 2 empresas, 3 empresas y se prestaba para el pitonazo. Ese es el famoso pluriempleo, cuando tienes 2, 3 empleos. Y eso se eliminó a partir del gobierno de Correa. Y también los docentes tenían varios empleos, tenían 2, 3 empleos en el sector público, en colegios o en escuelas. Basta un solo empleo bien remunerado, bien pagado, para que tú puedas funcionar, puedas trabajar. Puedes tener 2 empleos públicos solamente en docencia. En docencia puedes tener, como he dicho, yo tengo un compañero docente que da clases en la Universidad de las Artes y también da clases aquí en la Universidad de Guayaquil. Como el horario le permite, entonces él da clases en los 2. Solo en docencia se permite eso. Pero tú no puedes trabajar, por ejemplo, en la alcaldía de Guayaquil y no puedes trabajar a la vez en la alcaldía de Durán, por ejemplo. Así te da el horario. Tú vas en la mañana, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a trabajar en el sector, en la alcaldía de Guayaquil, y a partir de 3 de la tarde, a las 4 vas a empezar a trabajar en la alcaldía de Durán. No puedes hacer eso. Eso es pluriempleo, eso está prohibido. ¿Y alguna otra pregunta? Bien, siga rápido porque se acabó la hora. Yo tengo una duda, mire, pasa que yo hace alrededor de 3 años estuve trabajando en el IEPS, perdón, Economía Popular y Solidaria, cuando recién surgió este movimiento. Ya, pero el jefe zonal estaba trabajando junto con la esposa. Por ejemplo, él era jefe zonal del distrito, no sé, por decir 8, y ella era jefa del distrito 9. Entonces, ahí no sé si habría, por ejemplo, alguna cláusula o por qué razón ellos podían trabajar de esa manera. Antes de darle, me acordé una cosa más. Lo que es distinto es, por ejemplo, que tú pidas comisión de servicio. Por ejemplo, lo hizo la vicepresidenta Vicuña. Ella trabajaba en el SRI, pide permiso, se va en comisión de servicio y trabajó de asambleísta y luego de presidente. Eso es perfectamente permitido. No es pluriempleo, no es doble empleo porque pide permiso en el empleo original donde tiene nombramiento
sin sueldo, licencia sin sueldo, comisión de servicio, y se va a trabajar en la otra empresa. Y la otra empresa es la que le paga, pública, ¿no? Tengo amigos concejales que lo hicieron, se fueron a trabajar de concejales y dejaron el trabajo stand-by, sin sueldo, licencia sin sueldo o comisión de servicio, o también lo hizo, ¿se acuerdan el candidato Arauz, que estaba en el Banco Central, pidió permiso, licencia sin sueldo y fue a trabajar en las empleadas? Eso sí se puede hacer, ahí no es pluriempleo, sino que se cesa momentáneamente en un trabajo, se va a trabajar en el otro, se gana el sueldo del otro, no del original, y ya está. Ahora, regresando a la pregunta del compañero, sí, es que son dos zonales distintas. Si fuera dentro de la misma zonal, si fuera nepotismo. Si la ponen en otra zonal, se está, entre comillas, presumiendo de que no hay problema de que sea la esposa. A menos que él fuera el ministro. O sea, si él fuera el ministro y la esposa la pone a trabajar de jefa de una zonal, ahí sí habría nepotismo. Pero en este caso el ministro escogió a dos esposos. A un esposo lo mandó al zonal 8, no sé, estoy diciendo, y a otra esposa a la zonal 9, o a la 4, o a la 3, no sé. Ahí, ese es el ejemplo que me dio, que me preguntan. Correcto, ingeniero, muchas gracias. Claro, ahí sí no hay problema. Es un hilo muy fino. En política, lamentablemente, depende, pues no, alguien lo puede ver mal, la prensa lo puede ver mal, pero legalmente está bien, no hay problema, porque pues, son esposos, pero es una distinta zonal. Inclusive dentro de la misma zonal, si es que él no fuera el jefe zonal, digamos que él es su jefe, o él es el jefe de un hospital, y ella es asistente, no sé, o sea, no hay problema. Pero si él es gerente de un hospital, y la mete a trabajar, o la ingresa a trabajar en el mismo hospital, ahí sí es nepotismo. O sea, es en el campo de acción donde está el funcionario, que no pueden entrar los familiares. Si ya estaban trabajando, no hay problema. Ya la esposa ya tenía en el hospital Elías, por ejemplo, ya tenía 5 años, él tenía 7 años trabajando ahí se conocieron, se enamoraron, se casaron, y resulta que a él lo ponen de gerente del hospital. No hay problema ahí, no hay nepotismo, porque ella no ingresó por él. Ella ya estaba ahí. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y siga para terminar, porque ya nos pasamos el tiempo. Buenas, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a hablarles sobre lo que es el ejercicio de un cargo público, que el artículo 15 nos habla sobre el reingreso de la servidora pública destituida, que legalmente destituido no podrá ingresar al sector. Se le dañó el audio, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Lo vamos a dejar ahí porque estamos con el tiempo, ya son más de las 12. Ya, ingeniero, ya. Sí, disculpa nomás. Son 12. No, no se preocupen, gracias. Ya, son 2:04. Es que empecé Sí. a explicar y se me fue el tiempo. Listo, niños, yo ya las notas les entregué, ¿no? Ya están pasadas, inclusive las notas, pueden revisarlas en el sub. Espero que todos estén bien. También no se olviden que ya estamos en el segundo parcial, tienen que empezar a hacer las actividades, no se olviden el glosario y los deberes que están mandados, ¿no? Ok, cualquier cosa estamos conversando. Listo, niños. Ingeniero, disculpe. Una última cosa, pasa que yo ingresé tarde, pues estoy laborando ahora, entonces no sé si me puedo justificar la falta. Uy, ¿O cómo le hago? A ver, déjenme ver si no me botó el SIU. Sí, haga el favor, que realmente... Somos dos economistas, perdón. Ingeniero Rubira también. A ver si no me cierra el Zoom, porque me estoy pasando de... A ver, nombres. Yela Quiroz, ingeniero. Matamoros. Yela. Yela. Matamoros, ¿y aquí más? Ingeniero, la compañera Ami Yanga, ¿se acuerda que yo le envié el mensaje de la justificación? Yanga. Yanga con doble L. Sí. Rubira, ingeniero. ¿Qué más? ¿Alguien más dijo? Rubira. Rubira. Ya, nadie más. Ya listo, entonces grabamos la asistencia. Ingeniero, disculpe, yo tuve un inconveniente para subir la asignación. Lo que pasa es que en mi casa el día de ayer hubo un cortocircuito y recién pusieron la electricidad esta mañana. Pero yo la subí al OneDrive y como ya no podía subir la asignación con los documentos, en la asignación en comentarios le puse el link del OneDrive donde subí los documentos.
No sé si valga así o si me puede habilitar para subir los No, documentos. lo que pasa es que yo les mando con tiempo, yo les doy más de una semana para que suban las Sí, actividades. ingeniero. Lo que pasa es que en mi grupo todos trabajamos y estudiamos, entonces nosotros ya tenemos el horario de los viernes realizar lo que es el video para subirlo, junto con los documentos. Sí, Para pero el día de ayer tuve un inconveniente en mi casa y por eso, o sea, sí tenemos los documentos y el video, solo que no pude subirlo. yo ahí sí no puedo hacer nada, o sea, ya tendría que yo a todos abrirle, todos abrir la posibilidad de que ustedes suban la tarea. Yo tenía que subirla en el momento que tenía, o sea, usted tiene las noches, usted tiene los fines de semana para subir. ¿Qué actividad es? La que era para hasta el día de ayer, la actividad Expo 8. Uy, ya también me botó el SIU. Expo 8, clase 9. Sí, ingeniero. Hasta el 14 a las 9 de la mañana. Hasta el día a las 9 de la mañana fue. ¿Por qué no lo hizo hoy en la mañana? Ingeniero, lo que pasa es que el día de ayer, después de grabar el video, hubo un cortocircuito en mi casa y recién pusieron la luz, la volvieron a instalar esta mañana. Justo antes de conectarme a clase, yo igual le escribí al líder de mi grupo y le comenté. Tiene hoy, hasta hoy a las 11 de la noche. En ese momento la subo, ingeniero. Gracias. Ya listo, niños, un placer. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Un abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Listo, economista. Pase bien. Buenas tardes. Así es, economista.